noches, ingeniera. ¿Cómo está? ¿Cómo están? Buenas Bueno, noches con todos. Eh, Buenas noches, ¿Cómo les va? El enlace, bueno, lo compartí en el grupo. Está también en sus horarios para que lo tengan en cuenta. Y buenas noches, ingeniera. buenas noches. E incluso están, bueno, de todas las materias, incluso ahí en el horario, para que si en algún momento el docente a veces no ve yo porque cogí el teléfono nuevamente, revisé, ¿no? Que estaba solicitando el enlace ya, pero para que lo tengan en cuenta que están también en sus horarios. En esta noche vamos a finalizar ya con la segunda parte de lo que corresponden a las normas APA para ya dar continuación a lo que corresponde a la metodología de estudio, ¿ya? Perdón, metodología de investigación. Ya analizamos lo que son los títulos, ¿sí? Cómo deben ir y justamente un ejemplo lo vamos a analizar porque ya vamos a la segunda, o bueno, lo que resta de cómo citar, cómo usted va a nombrar a los autores, qué, qué es lo que usted debe hacer cuando se está tomando la bibliografía de otra persona, ¿ya? De otros autores. Entonces, tenemos aquí el ejemplo, como ya lo habíamos analizado, sí creo que lo analizamos también con ustedes, ¿no? Eh, lo que observamos en el nivel uno, miren cómo deben ir en los trabajos. Está el ¿qué nivel, es que tocaba? perdón, Ujú. Darío. No, está bien. No, perdón, licenciada, se me Ah, activó ya, el audio. dije tener alguna pregunta. Está el mercado financiero, miren, nivel uno, si se dan cuenta, también está lo que es la sangría. No se pueden olvidar de eso, que es al inicio de cada, por lo general de cada párrafo, ¿no? Luego está el nivel 2, ya no está centrado como está aquí, miren, sino aquí alineado a lo que es a la izquierda. Hay una sangría. El nivel 3 también está ya en cursiva, ¿sí? Aquí está en negrita. Bueno, esas diapositivas igual las creo que ya les dejé, o bueno, ya las voy a subir en la unidad que finalizaría hoy día, para que igual tengan a la mano y se puedan apoyar para sus futuros trabajos. De igual manera la sangría, ¿ya? Luego están lo que son ya en el nivel 4 para que usted, si usted si necesitara hacer un nivel 4 en sus trabajos, ¿ya? Si ustedes observan, va casi al nivel de la sangría y en negrita el subtítulo. Luego el nivel 5 de igual manera, ¿ya? Eh, el nivel 5 perdón, en manuscrita y de igual manera con sangría. 4 y 5 se manejan con sangría y en negrita y en no lleva cursiva, ¿ya? Entonces, esa es una manera de cómo usted puede estructurar su trabajo. Acuérdense que ahora las tareas deben realizarlas así, porque al final yo voy a enviar un proyecto o un tipo de ensayo, ¿ya? Para que usted lo realice y aplicando normas APA, para que luego no digan que no saben ni cómo utilizar lo que son normas APA, ¿ya? Porque ya depende de usted el volver a revisar estas diapositivas, el volver a revisar la tutoría, o de pronto apoyarse también con algún otro material que le pueda servir, ¿ya? Ujú. Esto es con lo que corresponde a lo que son los títulos y subtítulos. Ahora sí vamos a entrar a un tema que es cómo citar, las citas bibliográficas, ¿ya? Porque si bien es cierto, podemos entrar a diferentes páginas en el internet que y ya hay información muchísima, pero usted debe saber cómo va a citar si utiliza una página web, cómo va a citar si utiliza un libro, cómo está citando si lo tomó de un autor, etcétera. Lo vamos a ver ahora. Estas citas son un procedimiento que garantiza la información precisa del origen o fuente, ¿ya? Como les había dicho en la clase pasada, si yo voy a tomar información que está dada, debo mencionar al autor, porque si no la estoy haciendo como información mía y aparte estoy haciendo plagio, ya cometiendo plagio. ¿Por qué? Porque no estoy citando la información que lo dio otra persona, ¿ya?
¿Cuándo es información mía? Cuando yo puedo a este concepto de pronto darle, ¿no es cierto?, eh, utilizar otros sinónimos, otras palabras, pero que el sentido no va a cambiar, ya es decir, el significado. A ver, tengo personas en la sala. Ya. Entonces, me va a indicar la información o me va a indicar la fuente precisa o el origen de donde yo tomé esa información, atribuyendo el derecho del autor. En el estilo APA se usa el sistema autor, fecha o año de publicación dentro de la estructura del texto para reconocer las contribuciones al trabajo. Y esto permite a los lectores localizar la entrada correspondiente en la lista de referencias alfabéticas al final del documento. Es decir, lo que ustedes han venido haciendo citando su bibliografía, ¿ya? De pronto de una manera muy general, pero que ahora usted ya va a aprender cómo la va a hacer, primeramente en orden alfabético. Segundo, cómo va a citar, si está tomando de un libro, de un artículo, etcétera. Entonces tiene que tener en cuenta las siguientes recomendaciones para elaborar citas en el texto. Asegúrese de que la ortografía de los nombres de los autores y las fechas de la publicación en las entradas de la lista de referencias coincidan con las citas correspondientes en el texto. ¿Qué suele suceder? Que yo consulté X trabajo, pero se me ocurrió poner las citas bibliográficas de de otros temas, ¿no? O de pronto de otro trabajo y copié y ya por presentar, ¿ya? Acuérdense de que las citas son verificables, es decir, que yo puedo copiar una cita que usted está mencionando, voy a Google y me va a arrojar, ¿no es cierto?, la información que usted ha puesto esa cita. Y si no coincide con lo de su trabajo, pues obviamente, ¿no es cierto?, que va a afectar la calificación. Cite solo trabajos que haya leído e ideas que haya incorporado en su escritura. Los trabajos que cita pueden proporcionar información básica, clave, respaldar o disputar su tesis u ofrecer definiciones y datos críticos. ¿Ya? Entonces, cite lo que le sirve de aporte para su investigación, para su tarea, para su ensayo. ¿Ya? Por eso es que se reduce siempre a un mínimo la bibliografía, es decir, lo que me va a aportar a mi tema. Ya no buscar a veces qué hacemos o qué nos suele suceder o qué por lo general nos pasa, que como buscamos un tema muy amplio nos arroja mucha bibliografía que no vamos a avanzar a leer. Pero si especificamos, ¿no es cierto?, qué es lo que estamos buscando, vamos a encontrar una bibliografía muy reducida. Luego, procure citar fuentes primarias en lo posible y con moderación las secundarias. ¿Qué es lo que usted debe tener en cuenta o cuáles son las que tienen mayor peso? Las primarias. ¿Por qué primarias? Porque ahí es donde está la información más importante, más relevante o la que usted destacó dentro de su trabajo. Mientras que las secundarias me sirvieron de aporte, sí, pero que de una u otra manera a lo mejor me pudo afirmar, pudo asegurar, o que no, me ayudaron más de un aporte, más que la forma o la información explícita que yo necesitaba, ¿ya? Entonces, procure citar más fuentes bibliográficas primarias, ¿ya? O las principales, como usted lo puede entender. Use fuentes confiables de información en la construcción de los textos. Es imprescindible. Yo sé que muchos hoy en día utilizamos el ChatGPT, ya todos. No podemos excluirnos ya nadie. Pero usted tiene que darse el trabajo de buscar esas citas bibliográficas que le arroja también el chat. Porque, como les decía, es información que se debe verificar. No todo lo que nos da el chat puede ser verídico, ¿ya? Entonces, en lo posible, busque, usted encárguese de verificar que esas citas existan. Apoye con citas datos específicos como cifras y definiciones.
Voy a suponer que estamos haciendo un levantamiento o estamos analizando la inflación del Ecuador, ¿no? Un tema económico o algo relacionado a su área. A ver, vamos a analizar lo que de pronto, cuántos proyectos de energías renovables hay en el Ecuador. Ya, un ejemplo. Entonces, si yo voy a utilizar datos, debo verificar que sean datos reales. No puedo inventarme o no puedo poner información que no está dada, sino que existan datos reales. ¿Ya? Y para ello, por ejemplo, cuando se busca información, ya usted puede ir a fuentes donde van a ver esos datos, como a lo mejor en el Ministerio de Energía y Minas. Si usted está en un proyecto realizando algo de inflación, de economía, etcétera, pobreza, desempleo, etcétera, está el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en donde usted encuentra información de todo el país. ¿Ya? Y no solo de datos económicos, sino también, por ejemplo, lo que es la mortalidad, nacimientos, etcétera. O sea, va a encontrar información que es ya levantada por organismos del Estado. Evite el exceso de citas textuales y privilegie el parafraseo. Comprender suficientemente las ideas y reelaborarlas con las propias palabras en lugar de solo usar sinónimos. ¿Qué es el parafraseo? ¿Alguien tiene idea? Resumir un texto, Ya, resumir un texto, ¿qué más? Es sintetizar las ideas principales y expresarlas con nuestras palabras. Exactamente. Si resumimos el texto, Estefanía, muy bien, pero expresarlo con nuestras palabras. Eso es parafrasear. Dar a entender con mis palabras o expresar lo que yo entendí, ¿no? Sin obviamente cambiar tampoco lo que está dado, por ejemplo, de un autor, la energía o circuitos eléctricos, etcétera, un concepto, pero que usted al parafrasearlo lo está expresando con sus palabras, ¿ya? Y ya vamos a ver cuándo se cita, cuando utilizamos parafraseo y cuándo estamos utilizando textualmente la cita tal cual lo indica el autor, ¿ya? Entonces, tenga en cuenta esas recomendaciones al momento de elaborar las citas. Entonces, en el estilo APA séptima edición, que es lo último, ¿no? Como les decía, lo que estamos utilizando nosotros, porque también hay lo que son las citas Vancouver. Miren, ya hay un otro modelo o otra forma de utilizar lo que son citas o utilizar estas normas, ¿no? Entonces, ahora por el momento estamos en esto, que es lo que estamos utilizando nosotros como instituto incluso. ¿Ya? Y que por lo general lo estamos utilizando, ¿no? En diferentes áreas. Surgen, en estilo APA, séptima edición, surgen dos formas de realizar una cita, dependiendo el énfasis. Cita enfoque al autor cambió a cita narrativa, ¿ya? Es decir, cuando antes decíamos autor o citar con autor, ahora se llama cita narrativa, en la que se destaca el pensamiento o la posición específica del autor. Tiene las siguientes características. El autor se incluye en la redacción del párrafo. La fecha se pone entre paréntesis. Énfasis en el autor implica el uso de frases de citación. Ejemplo, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. ¿Qué nos indica? El autor se debe incluir en la redacción del párrafo. Luego, el año se pone entre paréntesis, que significa que el autor debe estar incluido en el párrafo. Quintero 2020 plantea que, menciona que, indica que, señala que, ¿ya? Es decir, que yo lo estoy nombrando y haciendo énfasis en lo que él dice. Por eso es que va acompañada de estas palabras. Plantea, menciona, indica, señala, em, enseña, etcétera, ¿ya? Entonces, cita narrativa, primero el autor, año entre paréntesis, plantea que, acompañado de esas palabras,
y lo que él dice textualmente, es decir, copia y pega. Esa es la palabra. Ahí sí, copia y pega, porque estamos tomando textualmente lo que dice el autor, ¿ya? Pero en la cita enfoque al texto cambia a cita entre paréntesis o parentética, en la que se hace referencia a una idea en la que el autor tiene un papel secundario y tiene las siguientes características. Se menciona la idea y los datos de autor y fecha aparecen entre paréntesis. Todo, verán. Ya no solo el año, sino todo. Su apellido y el año. Énfasis en el texto no implica el uso de frases de citación. Y aquí tenemos un ejemplo. Ya están, si ustedes hacen la diferencia entre Quintero, como está en cita narrativa, a Quintero 2020 entre paréntesis, acompañado de una coma, significa una cita entre paréntesis, ¿ya? Es decir, que puedo hacer un parafraseo ahí, pero sin dejar de mencionar al autor que me dio esa idea. Y por lo general va al final de lo que yo estoy citando, de lo que estoy mencionando, ¿ya? Entonces, encontramos también tres tipos de citas textuales o directas, parafraseadas y secundarias, ¿ya? Es decir, que las citas textuales, ya lo dijimos, es tal cual lo indica el autor y hay tanto una cita textual corta como una cita textual larga. La corta es menos de 40 palabras y la cita textual larga es más de 40 palabras, es decir, que tiene más extensión, ¿ya? En- a lo mejor un párrafo, podríamos decir, que eso es lo que señala el autor, ¿ya? Luego tenemos citas de la parafraseo, ¿no? Que es lo que hablamos, que le podemos dar con nuestras palabras, podemos expresar lo que nos indica el autor, pero ya es pensamiento nuestro. No solamente utilizar o cambiar sinónimos, sino expresarlo con nuestras palabras a esa idea de ese autor, ¿ya? Y también lo que tenemos pues son las citas secundarias, ¿ya? Que ya vamos a ver un ejemplo, que es las que se mencionan a veces en párrafos, ¿ya? O subpárrafos, ¿no? Por decirlo así, dentro de ese párrafo. Es decir, que me ayudó o me dio un enfoque esa cita secundaria. Entonces tenemos las citas textuales. Cuando se extraen fragmentos o ideas textuales de un texto o fuente externa, se sugiere restringir su uso a situaciones particulares. Por ejemplo, la inclusión de una definición exacta, datos numéricos que no se puedan aproximar, una idea memorable de algún autor o ideas precisas, ¿ya? Que luego se vayan a analizar o contrastar. A continuación tenemos el ejemplo de estas citas cortas y largas de acuerdo al énfasis. Citas cortas que eran menos de 40 palabras, ¿no es cierto? Tenemos lo que es la cita narrativa. Miren, dice, como lo sugirió, también puede ir al inicio, como lo indica, como lo menciona, como lo señala Robbins. Miren, el año entre paréntesis, comillas. Los terapeutas, en caso de deserción, pueden haber validado sin darse cuenta la negatividad de los padres hacia el adolescente. ¿Ya? Si usted lo tomó tal cual de la página de un libro, etcétera, si no, puede mencionar, ¿no es cierto? Tal cual ya está aquí el autor y el año, ¿ya? Frases del autor entre comillas. En la cita narrativa, miren, frases del autor entre comillas, apellido, año entre paréntesis, ¿ya? Al inicio de la frase, no vayan a poner aquí Robbins, luego la frase y al último al final vayan a poner el año, 2003, no. El apellido del autor, el año entre paréntesis, lo que dice el autor entre comillas, ¿ya? Ahora, ¿qué me dice la cita entre paréntesis? Al interpretar los resultados se sugirió que
Los terapeutas, en caso de deserción, pueden haber validado sin darse cuenta la negatividad de los padres, ¿no es cierto?, hacia el adolescente. Ya. Estoy tomando aquí, como le incluí algo de, de este autor, estoy tomando, ¿no es cierto?, las frases así mismo en comillas y todo, pero ¿qué es lo que me indica también aquí? Que si es una idea memorable de algún autor o ideas precisas, que luego se vayan a analizar o contrastar. Entonces, se sugiere utilizar eh, lo que me sirva de aporte a lo que yo estoy realizando, ¿ya? Es decir, que claro, que pueden haber enfoques también que hay autores que no están de acuerdo, ¿ya? Pero deben ser muy cuidadosos en el momento de utilizar la información que están necesitando para su proyecto, ¿ya? Entonces, miren, menos de 40 palabras, estamos hablando de a lo mejor 2, 3 líneas, no más. eh, y como usted sabe que son menos de 40 palabras, pues selecciona el texto y en Word ya le indica cuántas palabras están en esa cita. Aunque tampoco es que el docente le va a decir cite con palabras o citas cortas o citas largas, ¿no? Sino que es para que usted sepa que existen estos dos tipos de citas. Citas de más de 40 palabras. Se escriben aparte del texto con sangría de 1,27 centímetros, espacio interlineado doble. Se conserva el tamaño de la letra seleccionado para todo el documento, 5 millas y sin cursiva. En este caso, como la cita se presenta en bloque y sin otras marcas que delimiten la extensión, el punto se sitúa antes del paréntesis. ¿Ya? Es decir, que yo estoy tomando, ¿no es cierto?, una cita de más de 40 palabras que se implica un párrafo por cuenta. Se utiliza la sangría, si ustedes se dan cuenta también, miren, aparte de la sangría que inicia el párrafo, porque ya sabemos que va una sangría al inicio del párrafo, ¿ya? Pero para yo citar esta cita de 40, más de 40 palabras, utilizo sangría en todo el párrafo, como están viendo aquí. No solo en la primera línea, ¿ya? Sangría de 1,27 y señalo aquí tal cual como lo que dice, estamos hablando de una cita entre paréntesis, dice, se entiende que lo que desarrollamos no es una sola fuente de información, ni se limita. Bueno, aquí hace una introducción, dice, por lo demás podemos afirmar que en el campo de los repositorios institucionales se han dado varias definiciones acerca del propósito de los mismos. ¿Cómo? ¿Ya? Es decir, yo aquí estoy dando, ¿no es cierto?, una introducción o dando a entenderlo con mis propias palabras, pero cito también lo que está indicándome el autor. Y estoy tomando lo que es Robbins 2003. La página, como les digo, si por lo general encuentran, porque bueno, esto es más de libros. Y hoy en día ya no se tienen libros de acceso gratuito, sino hay que pagar y descargar, etcétera. Pero sí se encuentra información que está, por ejemplo, en artículos o en la web, o a veces hay libros también gratuitos que se puede también utilizar, ¿ya? Pero, por ejemplo, si usted necesita pues de un libro que es indispensablemente, pues sí, a lo mejor le tocará hacer el gasto por descargarlo y obtener información de ahí, ¿ya? ¿Qué pasa en la cita narrativa? Miren, ya no hay como una introducción nuestra, sino simplemente podemos citar a Robbins, quien afirma que, y tal cual lo que dice el autor. Pero aquí yo ya lo estoy citando en esta introducción. Y citamos tal cual lo que menciona él. ¿Ya? Entonces, se puede utilizar un tipo parafraseo al inicio, se cita tal cual está el autor, pero como utilizamos el parafraseo, ya la cita que va entre paréntesis y por lo general también va al final del párrafo. Mientras que la cita narrativa
¿Qué es lo que explica tal cual lo dice el autor? Va al inicio, el año entre paréntesis, afirma que y se menciona esto. Y la página va al final de la cita. Preguntas hasta aquí. Ya. Sí, Entonces, está claro, licenciada. gracias, Julio. Entonces, miren, tenemos una cita de parafraseo, ¿ya? Estas citas son aquellas indirectas, citas indirectas o no textuales, ¿ya? Es decir, donde la idea de un autor se expresa en las propias palabras, lo que implica una reelaboración de la información que trasciende el uso de sinónimos. No lleva comillas y obligatoriamente se indique el apellido del autor y el año de la publicación del libro o texto consultado. ¿Ya? Entonces, cita narrativa. Este fenómeno denominado por Pauli, ¿no es cierto? Cita al autor, el año entre paréntesis, el síndrome de las líneas de base cambiantes no solamente pueden presentarse, dice, cuando las percepciones de una sociedad con respecto a su ambiente son renovadas de una generación a otra. Tenemos apellido y año al inicio de la frase parafraseada, ¿ya? Al inicio de la frase ya parafraseada. Si yo estoy, ¿no es cierto?, bueno, ya estoy parafraseando lo que es lo que tomé de este autor textualmente, pero al parafrasearlo pues ya cambia, no va entre comillas, ¿sí? Y luego tenemos la cita entre paréntesis, que en cambio implica que el resto del tracto vocal, bueno, desde la tráquea hasta el pico modula la resonancia como una flauta, la emisión de sonidos requiere abrir y cerrar el pico. Cuanto más alto sea el tono del sonido, tanto más se abre el pico. Bueno, es otro ejemplo, ¿ya? Entonces, ¿qué hacen ustedes? Va al final el apellido, coma y el año, entre paréntesis, al final de la frase parafraseada, ¿ya? ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay? En que yo acá, ¿no es cierto? Estoy diciendo, bueno, que he tomado del autor, tal cual, o sea, lo estoy señalando al inicio, ¿ya? Este fenómeno denominado por Pauli, el síndrome de las líneas, etcétera, estoy citándolo ahí porque he tomado, ¿no es cierto?, de ese autor. Entonces, lo señalo al inicio. Y la cita entre paréntesis, ya pues hago el parafraseo, ¿no es cierto?, de todo, pero indico nada más que lo tomé de ese autor porque ya lo estoy expresando, o sea, ya mencionándolo al final porque indico que tomé la información de él, ¿ya? Entonces, para que tengan en cuenta cuándo va a ser una cita narrativa y cuándo va a ser una cita entre paréntesis. Ahora, la cita secundaria o cita de una cita se realiza cita de una cita cuando se está teniendo acceso a fuentes secundarias de información, es decir, cuando se accede a información de algún autor o entidad a través de otro autor. Quien lo ha citado en su texto, empléelas con moderación, ¿ya? Es decir, que se consulta un libro de Humberto Eco y su autor cita una idea de Ítalo Calvino. Entonces, ¿qué va primero? La fuente primaria, ¿ya? Como se citó en Eco 1968, sustentan lo que en la ética, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Es decir, que de pronto en algún artículo, ¿no es cierto?, pueden haber tomado de este libro. Entonces yo puedo mencionar primero el autor de ese artículo o de esa información donde yo encontré, como se citó en ECO, coma 1968, sustenta. Entonces es la forma de poder obtener uno que es una cita, de poder citar una cita secundaria, ¿ya? Se agreguen referencias, la referencia de la fuente consultada en este ejemplo,
la de eco, ¿ya? Es decir que yo siempre digo, miren, cuando ustedes consulten algo y les arrojo una bibliografía, váyanla poniendo al final. Al final, entonces, ya luego lo que hacen es ordenarla, saber que encontraron esa información ahí en esa bibliografía, porque si a lo mejor solo consultamos y nos olvidamos de colocar la bibliografía, imagínense luego decir dónde estuvo esta información o en qué bibliografía encontré o no la guardé, ¿ya? Entonces, como sugerencia. Luego vienen lo que son las reglas para citar autores, ¿ya? Es indispensable que usted tenga en cuenta cómo yo voy a citar cuando se trata ya de que hay dos, tres autores, cuatro autores, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo voy a citar? Para APA séptima edición en el sistema autor-fecha presenta algunas variaciones dependiendo del tipo y de la cantidad de autores. Debe incluir los apellidos del primer autor más este et al, que es una expresión latina que se utiliza generalmente en trabajos científicos para indicar y otros colaboradores en la autoría de escritos. ¿Ya? Esto lo cita Camacho 2010. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos una pequeña tabla que me indica el tipo de autor, cómo debe ir cuando utilizo una cita entre paréntesis y cómo debe ir cuando utilizo una cita narrativa. Un autor, ya lo saben, ¿no es cierto? Los autores van entre paréntesis, ¿ya? Sanabria, Cifuentes, bueno, aquí está el nombre y el apellido, año, coma, 2020, ¿ya? Cita narrativa, el nombre va afuera, Sanabria, Cifuentes, y el año va entre paréntesis. Un autor puede citarlo así. O simplemente también quedarse con lo que es el apellido, que en este caso podría ser, que sería Cifuentes, 2020, en el caso de la cita entre paréntesis, ¿ya? Es decir, a ver, no me colabora mucho la pizarra aquí. Es decir, que yo puedo aquí utilizar lo que es el paréntesis, ¿no? Fuentes, coma, 2020, ¿cierto? Entre paréntesis. Ya está. ¿Ya? O a su vez, pues ya que está mencionando lo que es el apellido. Ya. Luego vamos con lo que es dos autores. ¿Qué me implica tener dos autores? Cita entre paréntesis van los dos apellidos con la I, ¿sí? Como observan ahí. O se utiliza también, no, ya no se utiliza la I, que es, ¿dónde está este signo? Debe ir Gutiérrez y Rojas. No sé si se acuerdan. Se me desaparece la pizarra. Mira, esta, ¿ya? Si no, la I, Y. Entonces se va a colocar Gutiérrez y Rojas, coma 2013. Entre paréntesis, cuando estamos citando estos autores entre paréntesis, luego va la cita narrativa, eh, Gutiérrez y Rojas y el año 2013 entre paréntesis. Pero ¿qué pasa cuando hay tres o más autores? Solo menciono el apellido del primer autor. Es decir, entre paréntesis, Rojas et al. Acuérdense que et al va con punto. No piensen que se lo va a quitar a ese punto. Rojas et al. Punto, coma, 2015, todo entre paréntesis. Pero si yo expreso una cita narrativa, Rojas et al. Punto, 2015 entre paréntesis. ¿Ya?
Ahora, el autor del grupo con abreviatura, primera cita, ya es, por ejemplo, eh, estamos nombrando lo que son las normas APA, es decir, American, bueno, lo que está en inglés, American, ya, si, entonces, ¿qué implica? Que pueda colocar de esta manera APA, coma 2020 entre paréntesis, y en citas posteriores ya su abreviatura, ¿ya? Es decir, que solo al inicio voy a, vamos a suponer que yo me encuentro con eh, em, el INEC, que les decía, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Entonces, como yo qué voy a expresar, INEC, entre corchetes va a ir INEC, sus iniciales, a ver, perdón, vamos con, vamos a suponer que aquí me dice el Instituto, ya, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Aquí lo puse el paréntesis al inicio. Aquí se va a abrir corchetes, ¿ya? Y se establece lo que iría. Bueno, vamos a suponer que esos son los corchetes. Entre mayúsculas INEC. Luego tenemos, ¿qué sería? Coma 2025. Vamos a suponer que estoy utilizando una información actual, ¿ya? Aunque no hay ni actual porque estamos en 2025. Vamos a poner 2023. Así sería, al inicio, para que el lector o la persona que está leyendo mi artículo va a saber que mi proyecto de investigación, que eso significa INEC. Pero ya luego yo simplemente en la parte de que me indica las iniciales ya solo iría que INEC, INEC, coma 2023. Ya, en lo posterior, dicen citas posteriores, porque ya voy a saber qué es lo que explica o qué es lo que significa INEC. ¿Ya? Y acá pues ya saben, lo que es la cita narrativa, primero va afuera lo que sería el nombre y eh, entre paréntesis APA 2020. Menciona ya su sigla, su abreviatura. Y en norma, ya en las citas posteriores iría APA, coma, 2020. ¿Ya? Porque ya sé lo que está, lo que significa. Autor del grupo sin abreviatura, el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos, es decir, que usted va a citar sin abreviatura, o sea, no van a utilizar, o no, de pronto no hay abreviatura de esto, y debe citarlo así, en donde se haga necesario el poder citarlo, ¿ya? Y en cita narrativa, y acuérdense que solo el año va entre paréntesis. Preguntas. Ya, tres o más autores en fuentes diferentes con igual año. Puede darse el caso que el primer autor está en dos obras que tengan el mismo año y sean escritas por tres o más autores. Se debe escribir la cantidad de apellidos necesarios para que se logre distinguir las obras y así evitar ambigüedad, ¿ya? Apellidos completos de las fuentes, miren, están los apellidos, Reimers, ¿ya? Eh, el año 2009, luego sabemos que está Reimers nuevamente, hay otros autores y el año. O sea, hay dos trabajos bibliográficos o dos libros en ese mismo año, pero que debemos mencionar a los autores eh, o hacer esa cita por separado, ¿no? Esa cita bibliográfica, porque se está utilizando de pronto el mismo autor, pero sabemos que está escrito con otros autores. No es la misma, o por ejemplo decir, es la eh, sexta edición y luego la séptima, ¿ya? Porque por lo general la sexta y séptima son los mismos autores, ¿ya? Pero aquí, ¿qué nos indica? Que son dos obras que tienen el mismo año, pero que están escritos por diferentes eh, autores.
Cita sin ambigüedad. Mire, ¿qué tenemos aquí? Reimers, está et al, ya, 2009. Tenemos Reimers, Blom, Pérez, et al, 2009. Ya, aquí ya no se vuelve a repetir de pronto otros autores, sino que está totalmente, eh, ya estoy citando, mejor dicho, con el et al también, ¿ya? Y estoy utilizando también lo que es otros autores, ya que ya no estarían incluidos, es decir, y que también son versiones también, ¿no es cierto?, diferentes, ¿ya? Citas sin ambigüedad. Ahora, autores con el mismo apellido. Si existen dos o más autores con el mismo apellido, incluye las iniciales del nombre, puede que el año de publicación sea el mismo o no. Mira, García M es diferente a lo que es García L, a pesar de que existen publicaciones en el mismo año, pero son dos personas diferentes, ¿ya? En cambio, ¿qué pasaba acá? Estamos hablando de que son dos autores, o sea, son los mismos autores en este tipo de libros, ¿ya? Autores con el mismo apellido. Entonces, si existen dos o más autores con el nombre, debe incluir las iniciales del nombre para poder diferenciar. Aunque, como les menciono, las más utilizadas son, ¿no? Los que estamos utilizando más de un solo autor o a su vez que ese autor ha hecho pues con tres o más autores, ¿ya? De acuerdo a la información Eh, que se encuentre, Pro- debe relacionar. Profesora, una preguntita. Ujú. Cuando dijo en la cita de dos autores con el mismo apellido, en el uno decía, en el primer autor decía García y tenía coma, M punto y el año. Y Ujú. siempre va separado por nosotros le decimos ahí, el signo ese de la rayita, ¿cómo es? Ni me acuerdo, bueno. Ya, y el otro porque tiene García punto, L punto. ¿Así está correcto? O ahí donde que dice García, coma, M, Sí, aquí o debería hay ir una algo. coma. García, coma, L. Sí, ya esa inquietud. Gracias. Muy bien, muy bien. Sí, tienen que estar ustedes ahí atentos porque a veces no todo lo que eh, se nos escapa también, ¿no? Entonces, ya en la edición o el donde uno también pues se obtiene la información, pero es García, L, 2007, ¿ya? Lo que sí no deben olvidarse que, por ejemplo, et al siempre va a ir con un punto al final y luego una coma. Eso no se olvidará. Ya, obras del mismo autor con la misma fecha de publicación. Al identificarlos, coloque los sufijos A, B, C, etcétera, después del año. Los sufijos también se asignan en la lista de referencias. Es decir, que miren, tenemos aquí varias investigaciones, dice Rueda y Prieto, coma 2002 A, 2002 B, punto y coma, tenemos otro autor y que se deben colocar los sufijos, ¿ya? Que han demostrado que la investigación científica es extremadamente importante para el desarrollo de una nación, ¿ya? Entonces, ¿qué nos implica? Obras del mismo autor con la misma fecha de publicación, ¿ya? Obras del mismo autor con la misma fecha de publicación. Entonces, vamos a utilizar sufijos A y B. Y si aquí también está, por ejemplo, este, Sanín tiene, ¿no es cierto?, el mismo año, pero son dos obras, ¿ya? Entonces está lo que es el sufijo A y el sufijo B, indicando que son dos obras, ¿ya? Luego citas con múltiples fuentes, tenemos para incluir los autores de varias obras dentro de un paréntesis, se deben ordenar los autores alfabéticamente, de acuerdo al orden de aparición en la lista de referencias. Se utiliza el punto y coma para separar las citas. ¿Ya? Que tenemos aquí varias investigaciones, Rueda y Prieto, 2002, punto y coma, Sanín 2015,
Han demostrado que la investigación científica es extremadamente importante para el desarrollo de una nación. ¿Ya? ¿Cuándo vamos a utilizar también, entre paréntesis, varias investigaciones y que se utilizan en orden alfabético? No se olviden de que debe ir en la lista de referencias, es decir, cuando ya estoy haciendo una bibliografía. Lo que ya no se utiliza es, por ejemplo, antes se ponía un 1, ¿no es cierto? Como un subíndice aquí pequeño, ¿no? Que me mencionaba 1 y yo al final tenía de la hoja que colocar por qué ponía ese 1 ahí, especificando qué significa, ¿ya? Eso, por ejemplo, ya no. Ya simplemente se cita el autor directamente dentro del párrafo donde se está haciendo la investigación, donde se está colocando la información. Ya cuando hablamos de un autor corporativo, dice en el caso que sea un autor corporativo, se coloca el nombre de la organización en vez del apellido. Cuando la organización no tiene siglas, se sigue usando el nombre completo en las siguientes citaciones. Lo que vimos, ¿no? Cuando se utiliza lo que son las siglas, ¿no? La primera vez se cita el nombre completo y entre paréntesis se indica la sigla en adelante, se cita solamente con la sigla. Dice, según la Policía Nacional, ¿no? Eh, 2010, los homicidios, etcétera, etcétera, la Organización de las Naciones Unidas, ONU 2020, ¿ya? Eh, Aunque son términos, por ejemplo, generales, se pueden realizar al inicio, pero también se lo puede hacer directamente. Miren, yo les digo algo, todo está sujeto también a sus docentes. Digamos que están haciendo ya un proyecto de su tesis, de su grado. Entonces el docente tutor le dice, no, sabes que solo especifiquemos uno porque es un nombre universal que todos conocemos, ¿no es cierto? Que no necesita de pronto ser así indicado, ¿no? Entonces usted procede y realiza también ese cambio, ¿ya? Porque siempre ahí estamos sujetos, como lo que decíamos, no, no fue con ustedes. em, o sí creo que ustedes fueron los que preguntaron que decían que como que no se ve tan bonito que no haya justificación a la derecha, ¿ya? De como que se ve un poco hasta elegante o un poco hasta desordenado, podríamos decirlo, ¿no? Entonces, si hay una indicación que nos dice, saben que tienen que alinearlo a la derecha, pues toca hacerlo, ¿ya? Porque ya son los lineamientos que dan ya las instituciones, titulación, etcétera. Entonces, son lineamientos que se deben seguir. Publicaciones sin autor. ¿A cuántos no nos ha pasado que encontramos información o nos arroja un manual y resulta que no hay autor? ¿Qué hacer en esos casos? No sé si les ha pasado que se descarga, o bueno, con los chicos que están ahora en quinto, se descargan un manual, pero no hay autor. ¿Qué se puede hacer? Cuando la fuente no tiene autor, se citan las primeras palabras del título de la obra y el año de publicación. Si el texto es de un artículo, capítulo del libro o página web, se escriben las palabras del título entre comillas, dobles. Cuando el autor es anónimo, en vez del apellido, se coloca la palabra anónimo y se tiene en cuenta todas las reglas anteriores. Entonces, aquí hay un ejemplo. Perdón. Se evidencia que ha aumentado la defensa de los niños. Entre paréntesis, ¿qué me indica? Entre comillas, informe anual, 2013. ¿Ya? Estos manuales, como están ellos haciendo de electricidad, ¿no es cierto? Él está haciendo de domótica, ¿no? Algo así de instalaciones residenciales con mandos de voz, se llama, ¿no? Entonces, voy a suponer que estaba poniendo ahí que los mandos de voz, etcétera, etcétera, y entre comillas, ¿qué va a ir? Manual de instalaciones, año 2013, voy a suponer que es, ¿ya? Porque no hay el autor como tal. Como se dice en algunas ocasiones, el capitalismo es la explotación del hombre por el hombre, el socialismo es todo lo contrario, y aquí, Anónimo, 1998. ¿Qué diferencia hay? Que cuando es anónimo, no sé si se dan cuenta que aquí que decía comillas, y acá
Ya para la cita, yo voy más bien lo que estoy mencionando va entre comillas y el autor simplemente entre paréntesis. ¿Ya? Cuando se encuentren con publicaciones sin autor. ¿Ya? Y ahora, las referencias. Las referencias son un listado con la información completa de las fuentes citadas en el texto, que permiten identificarlas y localizar para cerciorarse de la información. Entonces, yo de algunos trabajos de ustedes he tomado esa bibliografía, la he llevado a la web y me doy cuenta de que sí, efectivamente han consultado, ¿ya? No digo que de todos, porque voy tomando de algunos, pero ya ahora que saben ustedes que deben citar, que deben buscar fuentes bibliográficas donde encuentran una información real, yo voy a ir enlace o lo que ustedes están citando a buscar esa información, si en verdad la encontraron ahí o solamente la pusieron, ¿ya? Entonces, ¿qué hago ahí? Cerciorándome de que la información contenida allí o complementarla en caso de ser necesario, ¿no es cierto? O de que es una información que no ha sido tomada de ahí. Incluye información sobre el autor, el año de publicación y características generales de la fuente. ¿Cuál es la diferencia entre referencias y bibliografía? En la lista de referencias, el autor incluye solo aquellas fuentes que utilizó de forma explícita en su trabajo, mientras que en la bibliografía puede integrar también obras que sirvieron de fundamento, pero que no se usaron en el desarrollo del escrito, ¿ya? Lo que pasa en sus tareas, ¿no? De que de pronto utilizaron algo de ahí y copiaron y ya está la bibliografía, ¿ya? Pero las referencias sí incluye, el autor incluye aquellas fuentes que utilizó de forma explícita en su trabajo, ¿ya? Que le sirvieron de forma prioritaria en la investigación, en el levantamiento de la información, ¿ya? En el estilo APA se usa el sistema de referencias, por tanto, se espera que los autores citados sean referenciados y que todas las fuentes referenciadas sean citadas en el texto. Las referencias constituyen un apartado específico del documento. Deben tener las siguientes características. Debe ir en una lista organizada alfabéticamente por los apellidos de los autores de las fuentes. Los datos deben ser correctos y completos. El interlineado debe ser doble. Debe tener sangría francesa. Y para la referenciación de números o volúmenes de alguna publicación es necesario usar únicamente números arábigos, es decir, 1, 2, 3, no números romanos. ¿Ya? Los elementos de la referencia deben estar datos comunes a todas las obras, autor, quién es el responsable de esta obra, la fecha, cuándo se publicó, el título, cómo se llama esta obra, fuente, dónde puedo localizar esta obra. ¿Ya? Entonces aquí tenemos lo que es una referencia, datos que nos permiten identificar una fuente y que la hacen localizable nuevamente en caso de ser necesario, autor, año, editorial, etcétera. Mientras que la bibliografía es una lista alfabética de las fuentes utilizadas para elaborar el escrito, lo que tenemos ahora mismo en sus tareas, ¿ya? Aparece después del cuerpo del texto. Usa citas directas, aparece entre comillas, emplea las mismas palabras que el autor. Ya, bueno, eso es las citas que ya las analizamos, ¿no? Que no sé por qué se ha distorsionado aquí. Entonces, vamos con ejemplos. ¿Qué tengo yo aquí? Vámonos a lo que son ya las referencias, ¿no? Por el tiempo que ya se me está también agotando y quiero finalizar esto porque ya iniciamos la siguiente clase con los parámetros de metodología de la investigación. ¿Qué tenemos? Dice referencia. Es un listado de los datos bibliográficos de todas las fuentes de información que han sido citadas en el texto. ¿Qué nos decía? Que va el apellido, ¿no es cierto? ¿Qué más me indica? El año, ¿no es cierto? Autor, año editorial, etcétera. Entonces aquí están los autores, ¿no? Aunque aquí los está citando de forma a todos por igual.
El año 2014, Metodología de la Investigación, séptima edición, y la editorial, McGraw-Hill, ¿ya? En este caso, ya estaríamos hablando de Hernández, ¿no es cierto? No, estoy yo equivocada, perdónenme, porque eso va en la cita. Ustedes aquí deben citar todos tal cual los autores, ¿ya? En la cita sí debería ir et al como está aquí, pero en lo que es referencia no va et al, sino todos los autores, todos. Ahí sí tienen que describir tal cual, y eso por lo general usted lo encuentra en la primera página donde dice editorial, en tal imprenta, etcétera, en tal país, así, ahí va a encontrar esa información. Entonces, en la referencia va Hernández, Sampieri, R, Fernández C y Baptista P, ¿ya? Todos los nombres de los autores. 2014, el tema, perdón, el título del libro, Metodología de la Investigación, sexta edición y la editorial que es McGraw-Hill. Ya, eso es referencial. Pero en la bibliografía yo puedo, ¿no es cierto?, poner todos los libros que utilicé, todas la, em, la información web y todo eso donde yo puedo obtener información. Pero esta referencia, ¿para qué me va a servir? Porque acuérdense que yo en algún párrafo lo cité a Hernández et al. Aquí, como está aquí. Por otro lado, Hernández Sampieri et al. 2014 mencionó que la muestra es un subgrupo de la población de interés, etcétera, etcétera, etcétera. Como yo lo puse aquí, tiene que estar como referencia. Es decir, que yo de aquí saqué esto. ¿Ya? Por eso les digo, en un párrafo que utilicé en mi marco teórico, lo mencioné a Hernández, por lo tanto, tiene que estar referenciado en la bibliografía para decir, ah, de aquí lo tomó Carlos, ah, de aquí tomó Julio. Entonces, de este libro es donde ha tomado Elvis la información. ¿Ya? Mientras que en la bibliografía se refiere a los autores o recursos que se utilizaron, es decir, usted va a enlistar todo lo que ha utilizado. Entonces puede ir una combinación tanto de referencias como de bibliografía utilizada, porque acuérdese que tiene que ordenarla ¿qué? Alfabéticamente. ¿Ya? Preguntas, hasta aquí. Creo que ya se me acabó los minutos. Uy, ya son las 17, tengo otra hora. Quedamos hasta aquí. Bueno, la próxima clase culminaríamos con esto que queda y ya entramos a temas de la materia también, ¿ya? Muchas gracias. ¿O tienen alguna pregunta? No, Liz. Gracias, Estefanía. Nos vemos. Dije, nos puede ayudar con las clases para volverlas a revisarlos cuando uno se tiene tiempo. Sí, el primer enlace les compartí en el grupo el domingo porque me había equivocado. Les he subido una tutoría de contabilidad, ¿ya? Esta ya la subo en cuanto termine la otra hora que les menciono, sería casi como a las 10, ¿ya? Y trataré de Ok, compartirles en el muchas grupo, gracias. ¿ya? Igualmente las diapositivas van a quedar para que las vuelvan a leer. Gracias, nos vemos. Gracias, señor. Buenas noches. Hasta Gracias, luego, Liz. Hasta mañana.